¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de tenerlos en el Virtunar número 5. Y este Virtunar número 5 está súper emocionante porque tenemos nuevamente a José Moreno de MBG Intersistemas y a Filomeno Reynoso con un tema que es de interés para todos, que tiene que ver con equilibrio, que tiene que ver con conciencia plena. Y vamos a profundizar un poquito más en eso más adelante. Y para sentirnos acompañados, ¿qué les parece que nos vayan saludando por el chat? Corroborar con ustedes y más bien recordarles que esta sesión está siendo grabada y la van a poder consultar más adelante en YouTube, en Virtunars. Simplemente entren a YouTube, pongan Virtunars y les aparece el canal. Y adicional a eso, ahí poco a poco los iremos saludando. Pues les comparto que en el pasado, usualmente estos Virtunars están sucediendo cada 15 días, pero tuvimos uno hace 2 semanas que se trató precisamente de Do. Y parte de los resultados que tienen que ver con, pues, cuál es ese propósito, esa verdad que están buscando. Fíjense que el 34% de los que atendieron a ese Virtunar nos comentaban que el tema de desarrollo personal, el 17% un tema de servicio, un 10% un tema de plenitud, y hay un empate con un tema de éxito, inteligencia emocional y liderazgo. Entonces, ¿para qué nos ayudan esto que nos están compartiendo? Para saber qué tan relevante es la información que vamos presentando con ustedes momento a momento. Y pues profundizando precisamente en estos temas, pues el día de hoy el webinar se llama Equilibrarte, porque sabemos que es un arte lograr este equilibrio, es como un termómetro. Podemos en algún momento de nuestras vidas sentirnos que estamos en pleno balance y al día siguiente que algo cambie por completo y perder ese balance. Entonces no se trata de lograr el punto cero de equilibrio, se trata de cómo nos vamos equilibrando a lo largo de la vida. Y evidentemente los que estamos aquí el día de hoy no significa que somos así, vivimos plenamente en equilibrio segundo a segundo, significa que estamos conscientes de cómo irnos equilibrando momento a momento y tenemos retos igual que ustedes. Así que compártanos sus retos durante la plática y nosotros les compartiremos los nuestros. Pues esto está sucediendo pues gracias a MBGE, a Escobar Carriedo, con Israel Díaz, a Virtus México, que yo represento, y a GTS Estados Unidos también. Y pues bienvenido, Pepe, Filo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y qué bueno que aclaras que nosotros también estamos en ese proceso porque efectivamente no tenemos el equilibrio perfecto y aspiramos a lograrlo, y por eso es la idea hoy de compartirles lo que hemos aprendido y lo que vemos de este tema, ¿verdad? Así es, sí, es todo un arte. Buenos días a todos y gracias también de nuevo por acompañarnos. Es un gusto tener, digamos, a una presencia de personas que les gusta compartir y les gusta escuchar también para aprender. Todos, yo creo que los que estamos aquí nos gusta esto porque estamos buscando ser mejores personas, ¿no? Y como bien comentó ahorita Genaro, pues es un tema súper fregón y lo más valioso primero es tener conciencia, y ganar conciencia nos va a ayudar a dar el primer paso. Muchas gracias. Gracias a ti, Filo. Y entrando en materia, aprovecho y saludo a Maravilla desde San Diego, a Cristina que nos está saludando, a Gaby también desde San Diego, y les comento que Gaby, que está escribiendo, va a estarnos acompañando en el siguiente Virtunar, les platicaré más adelante. Bienvenida, Gaby. Y pues precisamente, como les comento, entrando en materia, la vida está llena de una secuencia de crisis. Y algo interesante es que conforme vamos avanzando en la vida, las crisis van siendo más recurrentes y muchas veces se van intensificando. ¿Por qué? Porque tenemos menos salud, porque la gente más cercana a nosotros, conforme vamos haciéndonos más grandes, va falleciendo, va teniendo más achaques. Es decir, la vida es precisamente cómo, no es cómo elimino las crisis, es cómo logro ajustarme y balancearme para tener una actitud que me permita ir superando cada uno de los eventos que me van sucediendo. Y si se dan cuenta, acabo de cambiar el concepto de crisis a eventos.
Vivimos una secuencia de eventos y aquí el tema es cómo voy a enfrentar los eventos que me va presentando la vida. Lo voy a enfrentar siendo rígido con cómo pienso, con cómo han sido las cosas, con quién soy, y lo que soy es lo que seré para siempre, como un gran roble, o me permito fluir con las condiciones que me está presentando la vida, como una palmera, que es la que ahorita estamos aquí viendo, que viene un huracán y se sangolotea y se flexiona y luego parece que va a tocar el suelo la punta de esa palmera y al final de cuentas vuelve a regresar a su lugar. Tal vez sin muchas palmas, pero sigue de pie. Y precisamente esa analogía es la que vale la pena preguntarnos. ¿Qué tanto me estoy asemejando a esa palmera o qué tanto soy un roble? Que cuando venga el huracán, pues no me muevo y prefiero tronar a moverme. Ojo, porque qué tanto queremos flexibilizarnos, precisamente rompiendo paradigmas que son temas que son líneas de pensamiento que tenemos arraigadas y qué tanto nos permitimos evolucionar. Y parte de esta evolución, y es el objetivo del día de hoy, es precisamente compartirles ideas que han salido de varias pláticas, principalmente con Pepe, que nos ha compartido. Le dimos forma entre todos, pero ¿cuáles son esos aspectos vitales que vale muchísimo la pena tener en consideración? Y pues todo empieza con nuestro sistema de creencias. Y antes de que se espanten con el diagrama, les platico que Pepe nos lo va a platicar un poquitito más a detalle. Adelante, Pepe. Sí, ¿qué tal? Miren, este diagrama lo encontré en un libro muy bueno que se lo recomiendo mucho, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, de Marian Rojas. Un libro muy bueno, divertido, muy ligero, y me parece grandioso este diagrama por su sencillez, ¿verdad? Ahorita Genaro nos acaba de dar un ejemplo en tiempo real de cómo interpretar la realidad. Él estaba hablando de crisis y cambió el estado a decir, esto lo cambio a eventos. En lugar de crisis constante, lo cambio a eventos. Lo que hizo es una interpretación de la realidad y dependiendo de eso, es por el camino que te vas, es el sistema que activas, el sistema de crecimiento o el sistema de protección. Pero está comprobado que esa interpretación de la realidad sucede por varios factores. Un tema muy importante, pues, es lo que estamos hablando, que es el sistema de creencias. Cómo fui educado, en qué creo yo, en qué creo mi familia, en qué cree mi comunidad, mi religión, qué es en lo que yo creo, y en base a eso es en lo que mucho basará la interpretación de la realidad. En este diagrama, y la reflexión más importante que les quiero dejar de lo que está en este diagrama es que se pregunten qué pueden hacer y qué no pueden hacer con respecto a lo que está ahí, ¿sí? Hay una oración que a mí me encanta, que es la oración de la serenidad, que dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje y fortaleza para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. Entonces, los invito a que hagan un análisis de esto, qué sí puedo cambiar, y podemos hacer un tema. El sistema de creencias puede cambiar, efectivamente, si viajamos, si estudiamos, si leemos, si convivimos con gente diversa de otras culturas, de otras creencias. Por supuesto que nuestro sistema de creencias puede ir cambiando y se puede ir moldeando y tenemos otra perspectiva, ¿sí? Ya en anterioridad hemos platicado del sistema de reticular activador ascendente, que es una parte del cerebro que es la que te ayuda a filtrar toda la información que recibimos. Entonces, este sistema se puede entrenar para enfocarte en lo positivo e interpretar la realidad de manera positiva. La otra cosa que nos impacta muchísimo es el estado de ánimo. De las partes que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿qué sí puedo cambiar y qué no? Oye, ¿puedo cambiar el sueño? ¿Puedo cambiar mi salud? Pues claro, la alimentación que sigues, tus hábitos de día a día. Por ejemplo, las circunstancias externas, pues ahí a lo mejor
no tienes mucho que hacer. Pero en el tema de drogas y alcohol, claro que tienes por hacer. Entonces, lo importante de la reflexión aquí es eso, que reflexionen y piensen en dónde sí puedo yo poner de mi parte para cambiar. ¿Para qué? Para interpretar la realidad de una manera diferente y en base a eso, pues tomar mejores decisiones y estar en un modo crecimiento y no en un modo protección, nervioso y hasta estresado y que hasta físicamente llega a afectarnos, ¿verdad? Y de hecho, Pepe, gracias por compartirlo, porque al final de cuentas, si empezamos con este tema de sistema de creencias, porque sea lo que sea que tenemos en nuestra mente, en nuestra realidad, y es lo que vamos haciendo realidad en el camino. Y a veces, y evidentemente hay ciencia detrás de lo que estamos compartiendo. Hay mucha ciencia de que, pues evidentemente, lo que pienso afecta mis emociones y por ende afecta mis resultados. Hay ciencia detrás. Entonces, dentro de esta conversación jovial que estamos teniendo el día de hoy, que sepan que hay un sustento importante. Y también pues compartirles que de lo que estamos hablando aquí es de cómo ir teniendo estas herramientas desde el primer Virtual hasta este momento y llevándolos por un viaje muy rápido. Hablábamos del origen de los resultados, que evidentemente tiene que ver con mis decisiones. Luego hablábamos del lienzo de estrategia de personal, que es cómo voy estableciendo este sistema de creencias en un lienzo de qué creo y cómo uso un lenguaje que me empodere para avanzar en lo que creo y qué quiero cambiar. No lo que alguien me diga que cambia o la presión social, sino lo que yo decido. Después, precisamente vimos el cómo ejecutamos, cuál es el arte de ejecutar, cómo construimos hábitos. Hablábamos posteriormente del tema de propósito, cuál es nuestro propósito, cómo vamos encontrando y disfrutando de este camino. Y ahora vamos a estar hablando de equilibrio. Van a darse cuenta que la manera en que vamos a estar atajando el tema de equilibrio el día de hoy, conciencia plena, pues no va a ser tanto desde la perspectiva de meditación, flor de loto. Va a tener una perspectiva un poquito más ingenieril, ya se van a dar cuenta por qué, pero al final tiene que ver con promover una armonía en nuestro entorno para estar en equilibrio. Como bien comentamos, este tema del que estamos platicando es un tema de enfoque continuo y todos en cualquier momento podemos perder el equilibrio. Por eso es un arte mantenerlo, así como el equilibrista requiere muchísima práctica para poder caminar de un lado al otro en la cuerda floja. Requiere práctica y requiere caerse muchas veces. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, no significa no tropezar. Significa caernos, sacudirnos, sobarnos, ponernos pomada de árnica o la que ustedes quieran y continuar. ¿Sale? Digo la que ustedes quieran porque ya me han contado un montón de pomadas que sirven, ¿eh? Ya se imaginarán. Ahora, ¿qué tiene que ver, ¿en qué tiene que ver esto? Vamos a vincularlo con el origen de los resultados. Tiene que ver con nuestra conciencia plena, nuestra ecuanimidad, nuestra mesura para analizar la situación, nuestra compostura, ser honestos y sensatos con nosotros mismos y sobre todo, pase lo que pase, mantener quienes somos. Esa autenticidad y eso que nos hace únicos es lo que nos hace especiales porque cada uno de nosotros lo somos. Cada uno de nosotros. Y los que estén haciendo en este momento. ¿Sale? Bien, pues esto que ven aquí precisamente platicábamos, oye, estos 7 aspectos clave, ¿cómo los explicamos? Y una manera de explicarlos era, oye, ¿qué pasa si nos imaginamos que somos una nave? Que nos tenemos que mantener en equilibrio debajo del océano, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos sometidos a muchísima presión. Si esto llegara a colapsar, ¿por dónde colapsa? Por los puntos débiles. Y entonces es tener plena conciencia de cuáles son esos puntos para evitar nos balanceamos y que no haya puntos que estén sumamente frágiles y que por ahí pudiéramos colapsar. Y pues vamos a empezar de los que son más comunes a los que requerirán una mayor profundidad y pues adelante, Filo, nos encantará escucharte.
Gracias, Genaro. Bueno, como bien comentas, pues hemos en nuestras charlas llegado a conclusiones que si logramos equilibrar estos conceptos que vamos a comenzar a compartir, nos puede ayudar a llegar y lograr los objetivos que queremos en la vida, ¿no? El primero que les queremos platicar es el físico. Esta parte o el físico consiste en nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestro cuerpo es el cómo lo alimento, el cómo duermo, el cómo hago ejercicio, el cómo lo cuido, ¿no? Inclusive quizá nuestra propia imagen. Lo importante es que la imagen sea agradable para nosotros mismos primero. Es decir, como yo soy, como yo estoy, yo me siento feliz conmigo, no es tanto por cumplir expectativas de alguien más o de la sociedad o de un entorno, sino partir de uno mismo, ¿no? Ahora, si me alimento saludablemente, es menos riesgoso que me enferme. Si duermo mejor, puedo dar un mejor rendimiento en mis tareas o en mi trabajo mañana y en mis actividades mañana. Entonces, es trabajar muy fuerte en cuidar esa parte o ese físico porque es importante. Como decía hace un momento Genaro, la palmera, ¿no? Si la palmera no se nutriera bien y no va a echar las raíces del tamaño que las pone, no podría flexibilizarse ante un huracán y luego regresar y estar de pie. Eso lo conecté ahorita que compartí ese ejemplo y es muy importante entonces cuidar por eso nuestro físico, alimentarnos bien, dormir bien y hacer ejercicio, ¿no? Que, Filo, eso está directamente relacionado con lo que platicábamos hace un momento, impacta directamente el estado de ánimo y eso tiene que ver directamente con la interpretación que damos de la realidad. Está directito conectado. Y nada más recordar el tema de la responsabilidad personal, porque la interpretación de la realidad, el que la hace al final y el único que hace la interpretación de la realidad, somos cada uno de nosotros. No nos podemos dejar influenciar por otros, pero el que interpreta la realidad somos nosotros. Entonces, de ahí parte la respuesta. Así es. Entonces, el cómo, el qué haces para tener un buen estado de ánimo y cómo cuidas tu cuerpo y tu salud, impacta directamente con eso y el responsable eres tú nada más. Sí, de hecho, Maravilla aquí nos comenta que le encantó este concepto de estado de crecimiento. Comenten, de hecho, contrasten ideas con nosotros, eso lo hace mucho más rica esta conversación con ustedes. También nos dijo Israel que le encantó la analogía de la palmera y el huracán. Y precisamente, fíjense, y algo que conversábamos ayer, que tuvimos una juntita en donde estábamos poniéndonos de acuerdo y hablábamos cómo conforme estamos más jóvenes en la vida, vamos a ponerlo así, aún más jóvenes, le ponemos muchísimo énfasis a la parte física y al estar bien y a la parte económica y es donde vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo vamos viendo otros aspectos que son clave y ahorita continuando con el económico. Muy bien. Pues el aspecto económico, sin lugar a dudas, es esencial, es importante. Y esto lo quiero platicarles referente a la conexión que tiene con la interpretación otra vez de la realidad. O sea, este tema económico, el dinero, ¿sí? ¿Qué interpretación le damos al dinero? El dinero en realidad es una materia prima, es algo que nos sirve para producir otras cosas, para producir resultados. El dinero es algo que fluye, por eso en todos los idiomas se llama flujo de efectivo, cash flow, de ahí viene, de que fluye, es algo que se mueve y pues tiene un valor relativo. ¿Un valor relativo a qué? Pues un valor relativo y todo el sistema y el modelo económico en el mundo está basado en eso, ¿sí? Y si analizamos la historia de cómo ha venido el tema del dinero, pues es eso, es una interpretación del valor que se le da y lo que hay atrás que respalda a las diferentes monedas y por eso tenemos un sistema económico en donde hay una paridad y un tipo de cambio entre diferentes monedas y todo esto. Entonces, pero lo importante otra vez es qué interpretación yo le doy a esto. ¿El dinero y el tema económico es un fin para mí o es un medio para lograr más cosas?
Es un medio para ayudarme a llegar a otros, a lograr, para crecer y para disfrutar del camino, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que se hace, que se hizo y se ha hecho en varias ocasiones, es cuánto es la cantidad de dinero que el ser humano necesita para ser feliz, ¿sí? Y por ahí se hizo un estudio de estos en Estados Unidos y se llegó a una cantidad de dinero, ¿sí? No es importante la cantidad de dinero, compartirla aquí. ¿Por qué? Porque esto también es relativo. Entonces, hay una cantidad de dinero en promedio, en donde independientemente de quién eras y del nivel económico en el que vivas, hay una cantidad de dinero que te permite vivir en el mundo y tener las necesidades básicas cubiertas y viajar y educarte y una serie de cosas. La pregunta es, ¿cuál es ese nivel económico que para mí me permite estar bien, estar tranquilo y fluir y poder estar interpretando la realidad de una manera que me active y me vaya por el modo de crecimiento, ¿sí? Porque hay a partir de un nivel en donde la cantidad de dinero que tienes, entonces lo que empieza a hacer es quitarte felicidad, porque entonces ya estás más preocupado porque lo vas a perder. ¿Qué va a pasar? Y si la bolsa baja, voy a perder tanto dinero. Y si el tipo de cambio, ay, Dios mío. Y entonces eso te afecta y te quita el sueño y te quita el hambre. Y entonces empieza a hacerte un círculo negativo y interpretas la realidad de la manera que no es. Y entonces terminas tomando malas decisiones en tu vida, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y de hecho, fíjate, aquí nos dice Cristina, flujo de efectivo es igual a medio para la estabilidad y seguridad. Y fíjense, se llama flujo. Lujo. Hay muchas personas o sea, voy a hablar en plural, que tendemos a acumular cuando en realidad todo lo que se queda estancado se empieza a echar a perder. Es un flujo. El flujo es cómo podemos mantener en movimiento, no solamente cómo nos mantenemos en movimiento físicamente y cómo mantenemos en movimiento nuestros recursos. En este caso, hablando de los financieros, nos dice Rodolfo, buen día, de unos años a la fecha he cambiado mi sistema de creencias para instalar nuevas y que sean empoderadoras. Trato de no tener creencias limitantes, lo hago por medio de la búsqueda de información constante y Rodolfo, muchísimas felicidades. Qué buen comentario, porque ahí habla de un alto nivel de conciencia, que es que tanto me estoy haciendo estos cuestionamientos para ecualizarme, en este caso, para balancearme. Muy bien. Y pues también requiere, en ese aspecto, Genaro, requiere mucho carácter y mucho espíritu y mucho de lo que vamos a ver aquí hoy, el tomar decisión de reinventarnos. Porque en la vida, conforme las etapas van cambiando, tenemos que tener la habilidad de irnos reinventando y adaptando a cada momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Y fíjense, algo que es muy importante en lo que estamos ahorita platicando es el énfasis que estamos dando es de igual importancia. Aquí, por eso es el tema de equilibrio. Ahora, va a valer la pena que conforme vayamos avanzando, ustedes mismos se vayan cuestionando como cada uno de nosotros nos lo cuestionamos diariamente, en dónde se está cargando la balanza y en dónde, si bajo más la profundidad de esta nave, pudiera reventar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y cómo podemos fortalecer. Y ahora, pues siguiendo con la parte intelectual. Y justo yo veo la parte intelectual como ese balanceador. Es decir, intelectualmente yo tengo que ser capaz de darme cuenta cómo estoy con mis demás niveles, ¿no? En el físico, económico y en los que vamos a seguir viendo ahora. Y el intelecto lo alimentamos desde que nacemos. Lo alimentamos, como hace rato mencionaba Pepe, ¿no? Empezamos con un sistema de creencias, ¿cuál? El que nuestros padres nos van dando, después la escuela, después los amigos, la familia, etcétera, ¿no? Y el intelecto tiene que ver mucho con cómo nutrimos a nuestra mente. Cómo la nutrimos con noticias, cómo la nutrimos con pláticas o charlas, cómo la nutrimos con qué amistades me relaciono y de qué hablo con ellos, cómo la nutrimos con leer. Hace un rato Pepe mencionaba del libro, ¿no? Y en este aspecto de leer, pues bueno, cada persona, dependiendo hacia donde queremos ir en la vida,
decidimos qué queremos leer, de qué nos queremos nutrir. Yo me quiero nutrir de cosas malas, listo. Hay un canal de noticias donde siempre hablan de cosas malas, trágicas, tragedia, etcétera. Si me nutro de eso, entonces es lo que voy a sentir y es como me voy a sentir yo también. Si me la paso leyendo otro tipo de libros o novelas o esto, es lo que voy a recibir, ¿no? Eso es lo que me va a dar y me va a nutrir el intelecto. En este aspecto también yo veo valioso el tema de los valores. Es decir, yo cómo nutro mis valores, cómo nutro en eso que yo creo, ¿no? Y es bien importante por eso seleccionar con quién nos juntamos, con quién nos reunimos, con quién nos vemos, porque como dicen, ¿no? Somos el promedio de las personas con quienes más conversamos, nos reunimos y estamos. Entonces, si nos reunimos con personas que nada más piensan en el físico, van a estar seguramente muy bien de su físico, pero a lo mejor muy mal económicamente porque el ingreso que les da se lo gastan todo en su físico, ¿no? Entonces, es bien importante por eso ir balanceando todo para no estar tan cargado solamente a un lado, sino bien equilibrado. Sí, incluso nos comenta Israel que John C. Maxwell dice que tal vez no eres lo que piensas, pero lo que piensas, eso eres. Tiene mucho que ver con lo que dices, Filo. Lo que nutre tu mente es lo que alimenta tus pensamientos y por tanto rige lo que eres. Y bueno, aprovechando esa línea de citar a alguien, yo les recomiendo mucho que sigan a Daniel Pink, porque se han hecho estudios y él ha venido estudiando el tema de qué nos motiva. Y muchas veces, y aquí es donde viene una disparidad, porque se hizo un estudio y dijeron, pues, ¿qué motiva a la gente? El dinero, entonces vamos a darle la zanahoria al final del camino para que estén motivados. Y los economistas y los científicos se sorprendieron porque se dieron cuenta que, pues no, que no solamente no estaban más motivados, sino que algunos de ellos perdieron cierta motivación y entonces no lo comprendían porque no daba la lógica para eso. Ya después de varios estudios se dieron cuenta que lo que verdaderamente estaba motivando en este aspecto, en ámbitos de trabajo a la gente, era tener un reto, tener reconocimiento y tener algo en el cual disfrutaran obtener la maestría. Y entonces, ¿qué es importante aquí? Y aquí la pregunta es, ¿qué retos están teniendo ustedes? ¿Qué retos están poniendo que estén disfrutando del camino de conseguirlos? Y mucho de ello tiene que ver con cómo se está nutriendo intelectualmente, fortaleciendo su mente como si fuera un músculo, así como vamos al gimnasio o vamos a hacer condición física, de qué manera estamos acondicionando a nuestra mente, viéndonos como deportistas de alto rendimiento mental. Porque si la mente está fuerte, todo lo demás seguirá. De hecho, en artes marciales se dice que el poder del músculo es limitado, mientras que el de la mente es ilimitado. Entonces, pongamos la atención ahí. Así es. Precisamente vinculando esto con el terreno emocional, que tiene mucho que ver, pues algo muy importante es darnos cuenta que cualquiera que sean nuestras emociones, no son buenas ni malas. Emociones son emociones y debemos abrazarlas como son. ¿Y esto qué quiere decir? Muchas veces no es ir en contra de ellas, es simplemente darnos cuenta verdaderamente de qué emociones estamos experimentando para poder hacer algo al respecto. Y evidentemente, cuando mi emoción es grata, mi emoción es de felicidad, mi emoción es de plenitud, usualmente no nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? No lo hacemos, simplemente lo disfrutamos. Pero cuando nuestras emociones están en el otro terreno y nos estamos sintiendo tristes, decepcionados, a veces nos queremos hacer la pregunta o nos la hacemos, ay, pero ¿por qué yo? Y entonces, aquí viene el tema. Las emociones son emociones y todos sentimos toda esa amplitud de emociones. La diferencia está en con qué actitud quiero continuar mi vida. Bien dicen que el dolor, vivimos una situación de dolor, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y aquí es donde vemos, a ver, es que yo puedo sentir la emoción y me puede doler, pero yo decido si me tiro al suelo por unas horas, por unos días, por unos meses o por unos cuantos años. Esa es una decisión propia.
Y yo puedo decidir salir y sufrir cierto tiempo. Y ojo, sí es importante sentir estas emociones, sí es importante conocerlas y experimentarlas. No se trata de, ay, siento dolor, pero la vida es bella. No, si siento dolor, siento dolor. Y me doy un tiempo para sentirlo, experimentarlo, escribir, llorar, gritar, patalear, salir a correr y todo lo que tengamos que hacer para dejar fluir esa emoción. No podemos ir en contra. Si se dan cuenta, en cada momento estamos hablando de fluir. ¿Por qué? Porque mientras dejemos fluir, permitiremos que cerrar duelos, cerrar ciclos, fluir con la vida, sabiendo que de eso se trata la vida, de ir surfeando las emociones, sabiendo que voy adquiriendo una mejor habilidad en el pararme de arriba de esa tabla a surfear la ola emocional que venga. Entonces, me gustaría saber qué opinan de esto y nos... No Creo que sé por ahí si se congeló un poco, se Genaro. congeló. Dice por Sí, aquí las fuentes que tienes para informarte. sí, Se congeló, pero ya estoy de un regreso. poquito. Sí, estás de Sí, regreso, perfecto. Perfecto. Entonces, pues, Yo quería reforzar, Genaro, perdón, adelante. las emociones es parte de la realidad, lo que sentimos. La clave es cómo la interpreto y todo está conectado. Ahí nos compartió ahorita Gabriela, que está de acuerdo en que eres lo que comes y también lo que lees y lo que ves. Entonces, que es lo que venimos platicando. O sea, en el físico ahí está lo que comes, en el intelectual, lo que lees y todo, porque no es un tema de magia, de decir, ay, no, de ahora en adelante yo ya voy a interpretar las emociones como buenas y yo ya voy a interpretar la realidad como buena, ya. No, ¿cómo te ayudas? Llevando un buen balance físico, definiendo bien cómo nutres tu mente, eso te va a llevar y te va a ayudar a cómo interpretas tus emociones y todo está conectado. y todos Y fíjate, tenemos sí. como terminales o sensores en el cuerpo. A veces sentimos en el estómago, a veces sentimos en la espalda, a veces sentimos que arrugamos la frente. Al final del día, esas emociones tenemos en el cuerpo componentes que las sienten. Y es bien bonito conocerse uno y conocerte cómo te sientes cuando tienes miedo, cómo te sientes cuando estás feliz, cómo te sientes cuando tienes un reto o un problema en el momento, cómo me siento, qué sensores se activan en mí, ¿no? Sí, y de hecho, fortaleciendo este tema, y ojo, no se trata de simplemente cambiar porque sí lo que siento por algo más positivo, es darme cuenta de lo que siento y vivir lo que yo tenga que vivir para ¿Sí? salir de esto. Hay muchas personas a lo largo de la vida que viven situaciones traumáticas y no se dejaron sentir. Y en algún momento eso pega en la vida, pega en la salud, pega en las relaciones. ¿Por qué? Porque no se permitieron sentir. Permitámonos sentir, permitándonos hacer paz con eso y hay muchas profesiones, dentro de ellos psicólogos, etcétera, que pueden ayudar en ese camino. No estamos solos en este camino, acerquémonos a los profesionales y precisamente como somos parte de un todo y somos entes sociales y de rituales, pues, Filo nos va a ayudar precisamente a profundizar en este aspecto. Sí, en la parte social, bueno, la parte o el equilibrio en este tema social tiene mucho que ver con las relaciones, como ahorita decía Genaro, ¿no? ¿Con quién me relaciono? O cómo estoy con esas relaciones. Es decir, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy con mi familia, cómo estoy con mi entorno, cómo estoy con mis vecinos, etcétera, ¿no? Porque también de ahí viene algo como el término confianza, así lo siento yo. Cuando a veces hacemos algo mal o algo que perjudicó la integridad de alguien más, en el entorno nos podemos considerar como alguien malo o alguien no confiable y lo que puedo esperar de ellos, no lo sé. Pero si yo he sido alguien bueno, soy un buen vecino, soy un buen amigo, soy un buen compañero, soy un buen hijo, soy un buen padre, etcétera, o al menos todo el tiempo hago por los demás, lo que seguramente me va a venir es apoyo cuando lo necesite. Entonces, esa a veces nos debe dar la confianza de decir, bueno, ¿qué probabilidad tengo de recibir apoyo de cuando lo necesite?
si ayudo a unos pocos o si ayudo a unos muchos, ¿no? Entre más ayude, es más probable que me puedan apoyar. Y digo, esto a lo mejor suena chistoso, pero cuando uno es niño y estás en la primaria, en un examen, y de repente sientes que no sabes la respuesta, y si tu compañerito era alguien bien egoísta y te la pide, no se la vas a querer pasar. ¿Por qué? Pues es que yo siempre se la pido y nunca me la dan, ¿no? Pero cuando tú eres bondadoso y dices, oye, pues sí, yo te ayudo, volteas a todos lados y va a sobrar quien te quiere ayudar. Utilicé el ejemplo este de cuando somos niños porque, como veíamos hace un rato, son diferentes las etapas, ¿no? Ahora de adulto, los retos en el trabajo, los retos en las charlas, en la familia, con el dinero, con todo va por ahí. Es que también estoy sociablemente con mi entorno, pues. Y qué red he ido formando, qué red de valor, porque el tamaño de la red importa mucho en las conexiones, porque quizá yo tengo un reto, un problema en lo intelectual, en lo emocional o en lo físico, pero puedo recurrir a una amistad o a alguien que está cerca de mí para que me apoye a resolverlo. Y la probabilidad de que yo lo encuentre es alta si la red de valor o la red de conexión social que tengo es alta. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que un amigo te recomienda a otro amigo y que ese amigo te termina recomendando la solución que da otra persona o otro amigo. Entonces, siempre se da mucho valor ahí. Y fíjate, Filo, que aquí nos dice Maravilla, todo evento es neutral, es como lo tomamos, lo que lo hace bueno o malo. Y más adelante nos dice, lo que das, recibes con creces. Y también Rodolfo nos dice que en su crecimiento desafortunadamente no le enseñaron a usar las emociones a su favor, pero hoy, como dicen, hace que fluyan en su mejor beneficio, es decir, tomó proactividad al respecto. Y Rodolfo, qué buenos comentarios, ¿eh? Y ha trabajado Rodolfo en su sistema de creencias, precisamente, se ha dado cuenta que lo que le enseñaron pues no era lo más conveniente y ha descubierto otras cosas y ha abierto a ello y ha trabajado. Y lo que dice Maravilla es espectacular porque efectivamente todo lo que estamos platicando son todos los elementos y todas las cosas y todas las conexiones que tienen que ver en cómo voy a interpretar y cómo voy a tomar lo que sucede, si lo tomo como bueno o como malo. ¿Cómo interpreto la realidad? Fabuloso. Hoy Sí, en y la parte, uh-huh. perdón, hoy en la parte, digo, social, si nos fijamos, por eso es que también las redes tienen mucho éxito. Las redes como LinkedIn, las redes como Facebook, las redes como Instagram, cada quien busca valor social ahí. Hay quien sube una foto buscando aprobación, hay quien sube una foto buscando seguidores, hay quien sube una foto impactando con un beneficio, un mensaje positivo y o negativo a alguien, ¿no? Hoy por eso este tipo de herramientas impulsan o gestionan mucho la parte social, ¿no? Por yo también veo valioso, perdón, hace rato mencionabas, Genaro, que alguien que se conectó y de hecho vi un mensaje de alguien que decía, Genaro, ¿cuántos años sin verte? Se me hace muy fregón cómo a través de estos medios podemos inclusive ir a retomar esas amistades de hace años. Es muy bonito porque eso es la parte social también. O sea, cómo yo vuelvo a Claro, tener contacto con alguien que hace años no lo tenía. Eso alimenta esa parte social de nosotros. por supuesto. Y de hecho, qué bueno que me dijiste, no lo había visto. Salvador, un abrazo, hablando de la parte social. Y Pepe, sé que vas a comentar algo. Sí, fíjense el tema. En el aspecto social, las personas, hay quien ha llegado a la conclusión que hay dos tipos de personas. Las extractivas, las que obtienen de los demás, y las generosas, las que dan a los demás. ¿Qué hay qué hay atrás de esto? En realidad, pues no es que uno esté bien y el otro esté mal. Es dependiendo del momento en el que están en la vida, en base a su sistema de creencias, a su estado de ánimo, a cómo tienen este equilibrio, los lleva a eso. Quizás están en un momento de la vida en donde necesitan recibir de los demás y todavía no han llegado al punto en donde pueden compartir con los demás. Muchas veces somos muy duros y juzgamos en ese sentido, pero efectivamente lo que hay que hacer es uno analizar en qué momento de mi vida estoy, qué conciencia tengo, cuáles son mis sistemas de creencias, cómo he trabajado en todo esto que hemos platicado hoy y si hoy yo quiero estar con personas generosas que comparten o con personas que necesitan, ¿sí?
porque hay quien dice, es que las personas extractivas son malas. No, si tú eres una persona generosa y que lo que más, y que has llegado a la conclusión que lo que más te gusta es entregarte a los demás, pues qué mejor que estar con personas extractivas. Es una maravilla. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y fíjate, de hecho, Cristina nos dice, a veces necesitas llenarte para luego empezar a compartir, como bien lo Por dices. supuesto. Como en los aviones, no le dicen primero ponle el oxígeno a tu hijo, primero Hijo, ponte el oxígeno y póntelo luego tú. ayúdale. Así Luego, es. de hecho, Rodolfo también nos dice que escuchó una ponencia en la que el expositor hablaba que el éxito de las personas son las relaciones personales. Les voy a decir, sí es cierto, Rodolfo, y hay un estudio de ya no sé cuántos años que vincula la felicidad, tiene mucho más que ver con las conexiones cercanas con la gente importante en tu vida, más que con cualquier otro aspecto. Es el factor más importante de la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando vives estos eventos, como bien decía Maravilla, no son, o sea, estos eventos, estas circunstancias, tienes una red social de apoyo. Tienes a quien llamarle. Y a veces nos ensimismamos en solo un grupo de personas, en solo mi familia, cuando somos mucho más que eso. Somos amigos, somos colaboradores, somos parte de alguna organización que cumple con interactuar con otras personas y estoy ayudando en equipo. Y precisamente vinculándolo, pues tiene mucho que ver con la parte espiritual y que Pepe tiene varias ideas que compartirnos. Pues es precisamente lo que venimos platicando. O sea, el tema, el aspecto espiritual es qué tanto hago por los demás, qué actitud de servicio tengo con los demás. Está comprobado que lo que más felicidad da y que lo que más satisfacción provoca en la vida, y por eso ahorita lo que decías de las relaciones y qué es lo que está comprobado, pues efectivamente tiene que ver porque a través de eso desarrollamos el espíritu, a través de entregarnos a los demás y compartir todos estos elementos que hemos estado platicando el día de hoy. ¿Qué tanto pongo al servicio de los demás mi intelecto, mis emociones? Les ayudo en esos aspectos a ellos, en lo social. Soy alguien que fluye y soy una herramienta para los demás, para ayudarlos a crecer, para tener un balance físico y en todos esos aspectos. Entonces, es la forma en la que mejor se alimenta el espíritu. Y si ustedes analizan las diferentes religiones, todas tienen diferentes creencias, pero todas tienen un común denominador en este aspecto, que es estar bien uno y ponerse al servicio de los demás. Yo en lo personal, y ahí viene, esto conecta con el siguiente punto que ahorita vamos a platicar, pero yo creo que la vida, que es un tiempo que tenemos aquí en este mundo, de lo que se trata es de combinar de mejor manera, sembrar y cosechar, crecer, desarrollar de mejor manera todos estos aspectos para ponerlos al servicio de los demás, para desarrollar mayormente lo que se pueda el espíritu y trascender de esa manera. ¿Sí? Y tenemos un tiempo límite. Este tema del tiempo también pues tiene que ver en cómo lo interpretamos. Por ahí no hace mucho encontré pues no es propiamente un meme, bueno, un meme positivo, no sé cómo se les llama, pero que me recordaba que efectivamente cuando tú estás esperando, el tiempo es lento. Pero y cuando vas tarde, el tiempo es muy rápido. Cuando estás feliz, el tiempo es corto. Cuando estás triste, es espantoso el tiempo, te cuesta trabajo, lo sufres. Cuando estás en dolor, el tiempo sientes que no termina. Entonces, en realidad el tiempo efectivamente también tiene que ver y está conectado directamente en cómo interpretamos y en ese estado de ánimo en el que estamos, la actitud que tenemos ante él y el sistema de creencias, y trabajando en todos estos aspectos que hemos platicado hoy, efectivamente lo que nos va a llevar es a interpretar el tiempo y a fluir y a disfrutar ese tiempo que tenemos estando al servicio de los demás. Sí, de hecho, Pepe, sí, adelante, Filo. Gracias, Genaro. Desde la parte espiritual y si se fijan en general, todo esto tiene que ver
Y todo está relacionado también con el sistema de creencias, ¿no? La parte espiritual va muy orientada en qué creemos o en qué tenemos fe. Y la fe no es una religión, la fe es yo en qué creo. Y en eso que creo, con eso hago y con eso me empujo. Y ahora, es claro que si alguno de estos componentes no está bien balanceado o está más bien quizá muy desbalanceado, nos termina perjudicando en todo el equilibrio de lo demás. Cualquiera, sea el tiempo, sea el espiritual, el social, el emocional, el intelectual, cualquiera que sea. Por eso tienen que estar conectados de alguna forma, pero balanceados. Ahora, yo siento que cuando a veces tenemos descuidado a uno, es decir, a lo mejor yo en el físico, si yo dijera, oye, yo físicamente no me siento saludable, siempre me duele el estómago, etcétera, ¿no? Quizá no es sencillo cambiar mi alimentación de la noche a la mañana. Lo que tengo que hacer quizá es de menos a más, ¿no? Irlo mejorando poco a poco, porque no puedo cambiarlo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es difícil, le pega a mi intelecto, le pega a mi creencia, le pega a mis emociones, le pega a todo. Pero si lo hago poco a poco y lo comienzo a nutrir y trabajar, a comenzarlo a balancear, eso va a ayudar con los demás. Era una reflexión que quería compartir. Muy Sí, buena reflexión, Filo. y Gabriela Celis nos comenta algo muy interesante que le gustaría que platicáramos al respecto del hábito del prejuicio. ¿Cómo damos por hecho malamente y decidimos mal por los prejuicios? Y pues está totalmente conectado con lo que estamos platicando. Efectivamente, los sistemas de creencias, ¿sí? Y ya lo platicaba, creo que Filo hace rato, y tú también, Genaro, si tengo conciencia o no de esto, de los prejuicios. ¿Qué prejuicios tengo? ¿Y por qué los tengo? ¿Sí? Que es muy interesante analizarlo, ¿sí? Entonces, muy probablemente los tienes porque alguien más te los enseñó, pero te los enseñó con una buena intención, ¿sí? Entonces, en esa conciencia, y precisamente como ya decía, como hemos platicado hoy, dependiendo de lo que lees, con quién te juntas, con quién convives, lo que viajas, todo esto, te vas abriendo y precisamente, y tiene conexión directa con lo que platicaba Genaro al principio de la flexibilidad. Efectivamente, voy a ser como una roca inflexible ante esos prejuicios, ya los tengo y ya me los quedé, o me voy a mostrar flexible y abierto a entenderlos y a ver de qué manera los puedo transformar. Sí, de hecho, ese tema que comentan es vital. Si se dan cuenta, cuando tocamos el tema espiritual, no hablamos de religión, sino más bien en donde había un punto de intersección entre ellas, porque ser espiritual ni siquiera tiene que ver con llevar una religión, tiene que ver con estar en contacto contigo mismo y con tu entorno. Tiene que ver con ser congruente con lo que crees, ser congruente con lo que haces, con lo que dices, ¿no? Y de hecho a mí algo que me gusta mucho es simplemente pensar, o sea, que mis pensamientos estén en congruencia con lo que siento, estén en congruencia con lo que hago y estén en congruencia con lo que digo. Hablamos de congruencia. La congruencia me va a hacer, y esa coherencia y esa integridad me van a hacer vivir espiritualmente rico, aunque jamás me haya acercado a una religión per se, porque he reflexionado en mi persona, en mi entorno y estoy en conexión con la gente. Después comenta Rodolfo, fe, certeza, no sé cómo ni cuándo, pero sucederá en algún momento. He aprendido que no sea como final de la película, he aprendido a saborear lo sutil de lo que tuve, fe pasaría. Y fíjense, y tiene que ver, yo aquí quiero agregar un tema adicional, que es, además de eso, es qué estoy haciendo al respecto. ¿Cómo me estoy responsabilizando yo para aportar que las cosas sucedan desde mi sistema de creencias? Y entonces, al final de cuentas, dice maravilla, religión es modo de vida y cada quien tendremos nuestro modo de vida y nuestra manera de vivir la vida. Lo más importante aquí es que digamos, ¿la estás disfrutando? ¿Verdaderamente ves tu vida y dices, agradezco lo que tengo y me siento satisfecho? Hay muchas más cosas por conseguir. Hay muchísimas más relaciones, todo se está moviendo, vienen relaciones, se van relaciones, pero ¿estás disfrutando el camino? Y ese tema de disfrutar, porque lo único de lo que sí tenemos certeza y que hablan de certeza es del presente, es de lo que tenemos certeza.
y qué tan satisfecho te estás permitiendo ser con lo que tienes. Porque a veces vivimos en el pasado o en el futuro y los dos estados están en nuestra mente. Lo único que sabemos con certeza es este momento en el que estamos comunicándonos nosotros y los que vengan a lo largo del día y a lo largo del año. Y precisamente, si se dan, estos temas que hemos estado viendo son profundos y la profundidad amerita que vamos a tener un Virtunar por cada uno de ellos, empezando por el emocional en 2 semanas, como dicen, en el mismo canal. 10 de la mañana exactamente, en 2 semanas, vamos a trabajar el tema emocional. De hecho, dice Gaby Álvarez que va a ser una de nuestras, más bien va a ser nuestra ponente experta en el tema. 2 anclas importantes es el espacio espiritual. En el espacio espiritual son la gratitud y el perdón. A mí mismo y a los demás. Gracias, Gaby, por compartir. No sé, por favor, vengan, el nombre del Virtunar es Emociones en Acción. ¿Sale? Entonces, más adelante les vamos a platicar. Y este es el momento de compartir más. Vemos a varios de ustedes que están muy receptivos. Comuníquense, escriban en el chat, porque precisamente de lo que estamos hablando es de cómo vivir una vida memorable. Y cuando hablamos de una vida memorable es en tus propios términos, en los términos que a ti te hacen disfrutar con mayor plenitud del camino. De hecho, los que han venido siguiendo saben que escribí un libro que se llama El Camino del Crecimiento Continuo. Y estuve la otra vez en un panel de expertos, más bien, ahí está el libro, viendo un panel de expertos, participando como audiencia con un panel de expertos que hablaban de la felicidad. Y me sorprendí de que parecía que hablaba. Yo jamás pensé en escribir un libro que tratara de la felicidad, pero resulta que el libro, al poner el énfasis en el camino, en Do en japonés, que es el camino, la verdad, ese verdaderamente nutres tu felicidad. ¿Por qué? Porque te permite reflexionar en el aquí, en el ahora, y en el qué decides hacer en este ahora para disfrutar ese camino continuo. Y precisamente hablando de vida memorable, pues, ¿qué opinan ustedes de qué se requiere para vivir una vida memorable? Empezando por nuestros panelistas. Muy bien, pues yo en el mismo sentido de lo que ya platicamos, una vida memorable para mí es una vida al servicio de los demás, de estos aspectos que platicamos hoy, de esos capitales, de esos valores que tienes tú como persona, de lo que tú eres, entregarte a los demás y a través de eso desarrollarte y disfrutar este proceso de mantenerlos en equilibrio y estar constantemente en eso. Hay unas reflexiones muy, muy importantes en el sentido de que pues el ser humano es único. Cada uno, no hay 2 personas iguales. Eso es claro. Es irrepetible. En el tiempo la vida pasa y lo que tú decías ahorita, Genaro, lo que tiene que ver el pasado, presente y futuro, vivimos en el presente, pero pasa y jamás podemos volver a vivir o a revivir el mismo momento de la misma manera. Podríamos hacer exactamente lo mismo, pero la interpretación que le vamos a dar de la realidad y lo que está sucediendo ya es otra, porque ya evolucionamos y ya cambiamos. Entonces, el ser humano es irrepetible, es inacabado e inacabable. Nunca, todo el tiempo estamos en desarrollo constante y nunca vamos a terminar. Esa es una realidad. Nos vamos haciendo en el camino. Entonces, precisamente la vida memorable para mí es disfrutar ese camino y disfrutar de estarnos haciendo. Y el ser humano es contingente. Ya hablábamos del tiempo. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí? En el tiempo que iniciamos, en un tiempo vamos a dejar de existir. Entonces, partiendo desde este sentido de que somos únicos, irrepetibles, inacabados e inacabables y contingentes, conecta con algo que tú dijiste al principio, Genaro, que la vida es una secuencia de crisis. La vida es una crisis. Entonces, de nosotros depende, en base a todo lo que platicamos hoy, si la vida la vamos a ver como algo positivo o como algo negativo. Si la vamos a ver como algo, como una vida memorable, es verla positivo. Y entonces,
lo más importante, ¿sí? No es si hay o no hay crisis. Esa va a haber y la va a haber siempre en todos los aspectos. Lo importante es qué actitud vamos a poner ante esas crisis y cómo vamos a interpretar y si vamos a disfrutar lo que vamos a hacer con ello. Eso para mí es una vida memorable. Yo complementando un poco de lo que decías, Pepe, yo creo que podemos ver la parte de la vida como algo lineal, con un inicio y un fin, o la podemos ver como parte de un ciclo natural. Es decir, cuando se incendia un bosque, se mueren muchos árboles, muchos animales, mucha vegetación, pero siempre viene una vida nueva, más fuerte, más bonita, más próspera. Y como que somos de repente, le acechamos, ya se me acabó la vida, cuando la vida se va a acabar y vamos a seguirle dando abono, valor, y por eso creo que buscamos trascender en el tiempo, ¿no? Ahorita alguien nos escribía también por ahí, como dejar huella o dejar esa semilla. Yo la reflexión que tengo para complementar sería, si mañana yo parto de este mundo como lo que sé que soy, como persona, ¿me sentiría orgulloso o no me sentiría orgulloso de lo que hice en el tiempo que estuve aquí? Me sentiría orgulloso de que sé que di todo lo que pude dar o no, como ser humano. Esa es como la reflexión que yo haría. Si siento que puedo dar algo más o puedo dar algo mejor para ser más feliz, ayudar a los demás, aprender más, crecer más y tener más de estos capitales que hablábamos ahorita, es momento de hacerlo ahora. Sí, de hecho, Cristina nos comenta precisamente que para ella la vida memorable será disfrutar de sus logros y dejar huella en quienes comparten con ella esos logros. Gabriela Celis, una vida memorable es dejar tu sello en cada uno de los actos que no tienen más que la satisfacción como ganancia. Rodolfo, que para él la vida memorable es cuando puede ser una herramienta que alguien más empleó para continuar un camino agradable hacia su plenitud, de saber que yo aprendí y crecí, y compartirles que como un tema muy práctico para llevarse algo valioso de este Virtunar es precisamente en cada uno de los aspectos que revisamos y que les platicamos el día de hoy, que se den una calificación del 1 al 10. Del 1 al 10, cómo me califico en el aspecto físico, del 1 al 10, cómo me califico en el aspecto económico, social, etcétera. Y donde noten que se calificaron más bajo, solo en eso de momento pongan toda su atención y trabajen al respecto. Implementen desde ahorita en 3 minutos que cerremos la conversación, hagan algo al respecto, pongan algo en su agenda que no estaba. Ese es el tema práctico y si ustedes dicen cómo lo mantengo, asegúrate que lo sigues haciendo cada día, aunque sea una llamada de 2 minutos a alguien, por ponerles un ejemplo. Empecemos en pequeño. De hecho, vamos a profundizar en 2 semanas con Gabriel Álvarez Pollack en Emociones en Acción. También ahí tenemos un grupo de LinkedIn que sigo mencionando, démosle vida, porque ahí estamos en comunicación entre semanas, o sea, de aquí a 2 semanas, por ahí estamos en comunicación. También les comparto que, perdón, ya me fui para el otro, tenemos ahí un canal donde van a poder ver esta grabación, entonces, y pueden ver las pasadas, si es que se perdieron de alguna, y creamos uno nuevo de Virtus México, busquen nada más El Mundo es tu Sensei, y ese es un webinar que nos invitaron, lo dimos y tuvo pero muy buena recepción. Entonces, los invito a que lo vean. El Mundo es tu Sensei, búsquenlo en YouTube. Y finalmente, pues agradecer nuevamente a MBGE, a Pepe, que es el fundador, a Filomeno, que es el director, ambos directores, también a Escobar Carriedo, que nos apoya con todo esto, y definitivamente a quienes represento, que es Virtus México y GTC Consulting. Un verdadero gusto y un honor estar aquí con ustedes, y como se está volviendo tradición, pues les pedimos, estemos en contacto, y este va a ser el segundo día de una tradición que empezamos la vez pasada, en donde terminamos la grabación, nos saludamos, nos dedicamos unos 5 minutitos, abrimos cámaras y nos despedimos, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias a todos. La verdad, una conversación riquísima. Gracias también a ti, Cristina, y a todos los que estuvieron participando y a todos los que estuvieron muy atentos, que sé que estuvieron atentos y no necesariamente participando, pero reflexionando. Y pues, muchísimas gracias a todos. Termino la grabación. Hasta luego. Vale. Vale.